voy a aproximar el área a través de una figura que es un trapecio. Entonces observemos que si esta es mi curva, esta curva en azul la estoy llamando f de x. Entonces si yo tengo esa curva en azul, voy a trazar en este caso voy a considerar una partición de A a B, ¿de acuerdo? Una única partición, ¿de acuerdo? Y fíjense, uno estos dos puntos y la figura resultante es un trapecio. Esta es la base mayor del trapecio, esta es la base menor, esta es su altura. Entonces recordemos la fórmula para calcular el área de un trapecio. El área de un trapecio se calcula como base menor más base mayor por lo que mide de altura sobre 2. Entonces el área de este trapecio estaría dado por esta expresión. Pero entonces, en este caso veamos quién es la base menor. La base menor es esta altura. Pero esa altura es justamente f de A. Y la base mayor es esta altura. Pero esa altura se llama f de B. ¿Ok? La distancia que hay entre A y B, eso es h. Y es B menos A. Dividido entre 2. Entonces nos damos cuenta que efectivamente la expresión que tengo subrayada aquí en un rectángulo es la misma, coincide con esta expresión. Entonces, así es como yo aproximo el área debajo de una curva empleando un solo trapecio. Ahora, en lugar de suponer que empleo un solo trapecio, voy a suponer que empleo una colección de trapecios. ¿Ok? Entonces, fíjense, nuevamente voy a dividir al segmento AB en una partición. Entonces, aquí tengo mi partición. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer ahora es que en lugar de decidir tomar esta altura o tomar esta, ¿de acuerdo? Lo que hago es trazar la diagonal o unir esos dos puntos. De tal manera que la primera sección que se me genera tiene una forma trapezoidal. Donde esta es la altura, esta es la base mayor y en este caso esta es la base menor. Entonces yo tengo que ir sustituyendo, ¿de acuerdo? El 2 ya vimos que sale de la fórmula, ¿de acuerdo? La altura del trapecio por lo que mide la base menor, esto sería la base menor del primer trapecio, más lo que mide la base mayor, pero la base mayor va a ser este punto, ¿ok? Va a ser este segmento que está ubicado en este punto, que es el extremo derecho, en este caso del intervalo, ¿ok? Entonces eso va a ser, si aquí estoy en A y esto mide H, entonces esto va a ser A más H. Entonces es lo que mide en F de A más H. ¿De acuerdo? Y con esto tendré yo un primer trapecio. Esto por la altura sobre 2. Pero resulta que en el segundo trapecio también debo de considerar esta altura y debo de considerar esta para que sean las bases. Por eso es que sale 2 veces ese término. Fíjense aquí, 2 veces ese término. Porque este lado, ¿de acuerdo? Simultáneamente participa en ambos trapecios. Voy a borrar esto para que quede claro. Fíjense, este lado participa tanto con el trapecio del lado izquierdo como con el trapecio del lado derecho. Por eso es que este término se suma 2 veces. ¿De acuerdo? Este lado solamente participa una sola vez, pero este lado participa 2 veces, porque participa tanto con este trapecio como con este trapecio. Por eso es que aparece en la fórmula este número 2. Este 2. ¿Ok? Y luego fijémonos que también este lado, que estoy remarcando, aparece 2 veces. Aparece para el trapecio del lado izquierdo como para el trapecio del lado derecho. Y así cada uno de los lados. Los únicos lados que aparecen una sola vez son este y este. Por eso ahí no tengo el número 2. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a ir desarrollando este proceso poco a poco. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense.
esta partición, si esta longitud mide h, esta sería A más h. Si este segmento también mide h, este se llama A más 2h. Si este segmento mide h, entonces ya es el A más 3 veces h. Porque ¿cuántas veces llevo el h? Una vez, dos veces, tres veces. Y así sucesivamente. Entonces, por eso es que aparece este A más h, A más 2h, A más 3h, y así sucesivamente hasta que lleguemos al extremo V. ¿Ok? Y entonces, fíjense, el área del primer trapecio, el área de este trapecio, es lo que mide la base menor, que sería esta, que es F en A, más lo que mide la base mayor, que es esta, que es F en A más H, por la altura, que sería esta es su altura, ese es H, sobre 2. Este es el área del primer rectángulo, del primer trapecio, perdón. Ahora, ¿cuál es el área del segundo trapecio? El segundo trapecio es F en A más H más F en A más 2H sobre 2 por la base que mide, por la altura que mide H. ¿Ok? Cuando yo sume este término con este término, me van a quedar dos veces este término. ¿Ok? Dos veces este término. Por eso, como les vuelvo a repetir, aparece dos veces ese término. Y como factor común aparece el h sobre 2, el h sobre 2. Entonces, por eso es que ese término aparece factorizado simplemente. ¿Ok? Y así es como yo obtengo una fórmula general para realizar una estimación por trapecios. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Fíjense, aquí tengo el ejemplo, ¿ok? Voy a considerar la recta y igual a 3x. Esta es mi recta, la que está en rojo, y igual a 3x. ¿De acuerdo? Y entonces voy a tomar en cuenta el intervalo únicamente que va del 1 al 2. Entonces, en el intervalo 1, 2, yo voy a suponer que estoy considerando una partición integrada por 6 elementos. ¿Ok? Entonces, por eso aquí tengo un elemento, dos elementos, 3, 4, 5 y 6. Tengo 6 elementos en la base, ¿ok? O en la partición. Entonces, ya que tengo esos elementos, debo de aproximar por trapecios. Entonces, fíjense, el primer trapecio que me queda, sería este. ¿De acuerdo? Luego voy a considerar un segundo trapecio. El segundo trapecio que me va a quedar es este. ¿Ok? Y así sucesivamente. El último trapecio que voy a obtener es este. ¿De acuerdo? Entonces ahí se alcanza a ver cómo estarían integrados mis trapecios. Entonces esos serían los trapecios que yo estaría teniendo. ¿De acuerdo? Fíjense, la base menor del trapecio sería este lado. La base menor del trapecio estaría de este lado. Para el último trapecio. Y la base mayor sería esta. ¿De acuerdo? Pensemos en otro trapecio diferente. Pensemos en este trapecio. Esta sería su base menor y esta sería su base mayor. Entonces ahí tengo los dos lados del trapecio. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto mide cada altura de los trapecios? Cada altura.
cada uno de estos rectangulitos pequeños, ¿de acuerdo? ¿Cuánto mide? Ah, bueno, pues mide B, lo que vale B, que es 2, menos lo que vale A, que es 1, B, que sería 2 menos 1 entre 6. 2 menos 1 entre 6 es aproximadamente 1.6. Entonces, fíjense que así es como yo genero los elementos en la tabla. Fíjense, en 0 vale 0. Aquí tengo el primer elemento. En 0.166, que es este, vale casi 0.5, que es el que tengo acá. ¿De acuerdo? En 0.33, que es el siguiente, ¿de acuerdo? Vale 1. Aquí está, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente, en casi 0.5, que es este, vale 1.5, que estaría por acá. ¿De acuerdo? Y así voy ubicando con esta tabla, con apoyo de esta tabla, todos los puntos sobre esta recta. ¿De acuerdo? Pero me interesa realmente, bien, me interesan los elementos que me van a integrar las áreas para cada uno de los 6 trapecios que yo tengo en este intervalo. Entonces, fíjense, cada trapecio va a tener altura 0.666. Entonces, la altura de cada trapecio va a ser igual a 0.166. ¿De acuerdo? Y las bases van a estar integradas por lo siguiente. En el primer rectángulo, esta es la base menor. La base menor en 1, fíjense, la base menor en 1 mide 3. Entonces, el primer rectángulo, que sería el A1, va a ser igual. Lo que mide la altura sobre 2. Por la base menor, que en este caso es 1. ¿De acuerdo? Perdón, no. Bueno, es 3. Esto mide 3. ¿De acuerdo? Mide 3. Entonces sería la base menor 3. La base mayor tiene que medir esta cantidad, que sería 3.5. Y luego se multiplica por lo que mide la altura sobre 2. Luego el área del segundo rectángulo va a ser lo mismo. Va a ser lo que mide la altura sobre 2 por lo que mide la base menor. Pero en este caso la base menor ahora se recorre y ese es lo que mide esta. Y la base mayor es lo que mide este segmento. Entonces la base menor mide ahora 3.5 y la base mayor mide 4, que sería esta cantidad. Hasta acá, que mediría 4. Y luego iría yo ahora con el área del tercer rectángulo. Y así sucesivamente para cada uno de ellos, de tal manera que podría yo emplear simplemente la fórmula que ya había yo deducido. ¿De acuerdo? Al realizar todas estas operaciones y sumar, obtengo que el área vale 4.5. Es decir, aquí yo obtendría yo un resultado, aquí obtendría yo otro resultado, para el área 3 obtendría yo otro. Vamos a ver, por ejemplo, cuál sería el área 5. El área 5 es el área de este trapecio. ¿Ok? Entonces me fijo que en el extremo superior tengo 1.8. Aquí estaría el 1.8. Y en el extremo inferior voy a tener al 1.6, que es este. ¿De acuerdo? Entonces en 1.6 mide 5. Entonces sería h sobre 2 por 5 más 5.5. Y esa sería el área del quinto trapecio. ¿Ok? Entonces, tengo que sumar, finalmente, para obtener el área aproximada, tengo que sumar el área del trapecio 1 más el área del trapecio 2 más el área del trapecio 3 más el área del trapecio 4 y así hasta llegar al área del trapecio 6. ¿Ok? Entonces aquí me faltaría el 5 y ya finalmente el 6. Y ya, al tener el área de todos estos trapecios, debo de concluir que mide 4.5.
Y así es como se emplea la regla del trapecio para aproximar o estimar las áreas debajo de una curva. Bien.